Pasamos a explicar la fuente principal. Decíamos que de la etapa de PFC, ¿no es cierto?, nos entregaba aquí la tensión de los 400 volts, pero en primera instancia tenemos el TV todavía no, la parte que vamos a explicar ahora, el TV todavía no se presionó el botón de power. Entonces decíamos que ya aquí en esta fuente, ¿no es cierto?, de manera automática, ¿no?, de manera inicialmente, se genera, mediante un circuito acá integrado, el MOSFET y el transformador, se generan oscilaciones que se transfieren al secundario, obteniendo tensiones permanentes. Las tensiones permanentes, tenemos aquí la de 12 volt, tenemos esta de 24 volt hasta aquí, ¿no es cierto? Digo hasta aquí porque aquí hay un MOSFET de paso que se activará luego de presionar power. Aquí estamos explicando todavía sin presionar power, ¿no? Tensiones permanentes que uno va a encontrar en la placa, 12, 24, y la tensión de los 5 volts de standby, ¿no es cierto? ¿Ven? Nace de los 12 volts, como son permanentes, con esta fuente TET-DAM, como dice ahí, ¿no?, que reduce siempre el voltaje de salida, va a ser inferior al voltaje de entrada con este tipo de fuente. Obtenemos la tensión de standby. Vamos a explicar cómo ocurre ese proceso, que al enchufar solamente el TV a la línea ya se produce esas tensiones en forma permanente. Vamos a agrandar un poquito la imagen como para ver mejor esta parte que queremos mostrar. Y bueno, comenzamos por explicar el funcionamiento del integrado, para poder entender un poco cómo ocurren los eventos aquí. Ingresa la tensión de línea, dijimos aquí en este punto, ¿no es cierto? Y este integrado tiene un terminal aquí en el terminal 4, ¿no es cierto?, ST, denominado ST, que internamente tiene una fuente de corriente que genera, esta no es la tensión de alimentación que va a servir para alimentar el TV en el funcionamiento. Esta es nada más que el arranque, ¿no? Es como una patada de arranque que le decimos nosotros. Ingresa la tensión de línea
ingresa por aquí y el integrado arranca. ¿Qué significa arranca? Comienza a generar las conmutaciones aquí en el FET, ¿no es cierto? Las oscilaciones aquí en el FET, conmutaciones en el FET, que genera oscilaciones en el transformador, en la etapa primaria. Eso se transfiere al secundario, ¿no es cierto? Y es aprovechado por los diodos que vemos aquí y se convierte en esta tensión 12 volt y 24 que marqué anteriormente, y por ende, al tener estas dos tensiones, ya dijimos que la tensión de 12 sirve para generar también la de 5 volts de standby. Entonces, ¿qué nos queda? Solamente con esa, inicialmente con esa patada de arranque, se generan esas tensiones, pero no es lo único que pasa aquí. Para que esas tensiones queden en forma permanente, el IC, además de transferir corriente al secundario, necesita de una alimentación aquí donde dice BCC, ¿no? Pata 7, necesita de la alimentación de BCC, que esta sí es la alimentación que el integrado va a tener constantemente en su funcionamiento. ¿Y cómo obtiene la tensión esa por sí solo este circuito? Dijimos que se generaban en la patada de arranque, se generaban las primeras oscilaciones aquí. Esas primeras oscilaciones se transfieren a un bobinado auxiliar que está aquí abajo, que va a generar la tensión de BCC. Esta tensión de BCC se llama, denominamos nosotros tensión de relevo. ¿Por qué de relevo? Porque va a relevar a lo que fue la tensión inicial de arranque y va a quedar dominando al circuito. Esta tensión de BCC va a quedar dominando el circuito, y ahora sí, las oscilaciones que fueron en una etapa iniciales ahora van a quedar de forma permanente, oscilando de forma permanente, porque esto es un circuito que continuamente nos va a estar generando la tensión de, mientras esté alimentado, la tensión de BCC, y el integrado largará en forma permanente las oscilaciones que nos mantendrán también en forma permanente las tensiones de salida, de 12, de 24, y la tensión aquí de standby, porque es generada, vemos que en consecuencia que tenemos los 12, tenemos la tensión de 5,2 volts. Esto es algo ya para revisar, de no tener los 5,2 volts aquí de standby. Tendríamos que ir para atrás y ver si está funcionando los 12. Si sí están los 12, tendríamos que ver este circuito, ¿no? Si está funcionando correctamente. Y ahora vamos a ver un poco aquí cómo sigue el integrado funcionando, porque solamente con eso no basta. Este integrado, además de generar esa oscilación con la tensión de BCC, mantener las tensiones constantes, tiene que hacerlo de una manera controlada, de que siempre tengamos aquí 12 y 24, y de que no haya ningún evento a la salida, ya sea cortocircuito o circuito abierto, son las dos opciones, que nos generen problemas a la hora de consumos o de no consumo y estar funcionando, o sea, estar funcionando y no haya consumo, tampoco el fabricante lo diseñó de esa manera. ¿Cómo sabe si hay consumo o no hay consumo este integrado? Esa información viene aquí al pin, al terminal 1, que se denomina feedback, ¿no? Y es una información que a través de este optoacoplador proviene del secundario. Ustedes ven aquí cómo sensa este circuito los 12 que se encuentran aquí y sensa los 24 que se encuentran aquí. Esa información tiene que dar aquí 2,5. ¿Ven? Este AS431 funciona con 2,5 volts de referencia aquí. ¿No es cierto? ¿Qué significa funciona? Va a poner el cátodo del diodo a masa y va a hacer que el LED interno del autoacoplador se ilumine. ¿No es cierto? Para eso tenemos que tener los 12 volts aquí. En ese preciso momento se va a iluminar el LED interno. ¿No es cierto? Esto lo hace en forma de pulsos. En forma de pulsos porque va a variar continuamente lo que es el consumo aquí, y esto lo va a hacer en forma de pulsos, descargando este capacitor que está en el pin, en el terminal de feedback, terminal 1.
en base a esa descarga, en base a la descarga de este capacitor, en base al voltaje que haya en el capacitor, que el voltaje en definitiva va a ser una consecuencia de las descargas, ¿no? Descargas porque cuando se ilumina el LED interno, un optocuplador está formado por un LED interno y un transistor interno, separados ópticamente, que es lo que me separa el secundario del primario, ¿no? Porque son distintas masas, recordemos, masa fría, masa caliente, tiene que estar separada, no pueden estar unidas. Esa separación, la comunicación entre el secundario y el primario, se logra mediante un optocuplador. La información del LED, la luz, ópticamente, el transistor este también reacciona con la luz del optocuplador y conduce enviando este punto de aquí hasta aquí, o sea, este punto a masa, descargando este capacitor de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, en consecuencia, el resultado de esas descargas va a ser un voltaje aquí, que va a tomar como referencia el feedback, y en base a ese voltaje, que tomó como referencia el feedback, es que logra variar la modulación, el ancho de pulso de este FET. Por lo tanto, de esa manera regula electrónicamente la salida. Bueno, dijimos que este integrado en este momento arrancaba con, ¿no es cierto?, con el solo hecho de enchufarlo a la línea, y arranca solo mediante la patada de la fuente de corriente interna, la patada de arranque, y ya luego en el bobinado auxiliar se generaba el voltaje. Bueno, hay otros circuitos que también tienen este integrado, que ustedes lo van a ver, sin esta tensión aquí. En otros circuitos no tiene esta tensión aquí. ¿Y cómo funciona? Bueno, necesitará de otra fuente ubicada en otra parte del circuito, supónganse aquí, y la fuente que va a estar aquí tiene que entregar esta tensión de BCC. Ya no se va a generar con un bobinado auxiliar, sino que le van a tener que dar la tensión de BCC, o sea, el fabricante, el diseñador, con otra fuente. Pero bueno, no es este caso. Yo lo que le quería comentar es que también, solamente con la tensión de BCC, este integrado funciona. Pero tiene este terminal por si trabaja solo, como en este caso, y arranca de la manera que expliqué recién. Volviendo al tema del feedback, bueno, según la información en el secundario va a ser la modulación del ancho de pulso y por ende la tensión que va a mantener estable a la salida. Aquí el terminal de drive, bueno, ya dijimos, es la modulación, el ancho de pulso que sale para allá, o sea, la excitación al FET. Aquí tenemos un sensor de corriente, sensando la corriente continuamente, que también influye en la modulación de la fuente. Nos vamos a meter con la explicación de esta otra etapa en cómo funciona el IC en conjunto con el transistor de potencia, el transformador y el control de la fuente, que es realizado por el optocuplador. Nos trae la información de la salida y esa información la traduce al integrado y el integrado regula por ende la fuente. Eso lo vamos a explicar a continuación. El área que vamos a mostrar ahora es esta área de aquí hasta aquí. Ahora vamos a explicar un poco el funcionamiento del NSP251. Se encarga de brindar la excitación al FET de potencia de la fuente, que se encuentra aquí. Y también realiza tareas de monitoreo de tensión de salida y monitoreo de tensión de línea. Si hay un sobreconsumo tanto en la tensión de salida como en la tensión de línea, este entrará en protección. Para que este integrado funcione y realice las funciones que describí anteriormente, necesita de una tensión de alimentación que se llama BCC. Al inicio, cuando uno conecta el televisor a la línea, por intermedio de estas resistencias que vemos aquí, que se llaman de Startup
la palabra lo está diciendo, son como si fuera la patada de arranque del integrado. Al instante de conectarlo a la línea, se generará una tensión aquí de alrededor de unos 18 volts, que son necesarios para que el integrado largue la primera ráfaga de pulsos hacia el MOSFET, el cual transforma la tensión por el bobinado auxiliar por intermedio de esta resistencia aquí en VCC1 a través del diodo BD822 se genera la tensión de VCC. La tensión de VCC viene a parar aquí al B946. Esta tensión aquí está en reposo. Una manera de decir en reposo porque todo esto pasa de manera instantánea. Lo estamos explicando por parte. Recuerden que les dije, al conectar el TV a la línea, se genera la tensión de startup, la tensión de arranque del integrado por intermedio de estas resistencias. Se produce la excitación por accionar del MOSFET y del transformador en el bobinado auxiliar a través de BD822 genera una tensión de VCC. Esto no es todo, porque tengo la tensión de VCC aquí en el colector del transistor. Al instante que lo conecté, también, ven aquí este punto, a través de BD804, también a través de estas resistencias R819, R807, R811, estaríamos habilitando a este transistor, haciéndolo conducir, y pasa la tensión de VCC, como si esto fuera una llave, pasa la tensión de VCC por intermedio de BD831, y esta tensión que estoy mencionando ahora se llama tensión de relevo. ¿Por qué relevo? Porque releva a la tensión de entrada, la que era de arranque. Entonces, ya en funcionamiento normalizado del TV, la tensión de arranque no estará más, es solamente de arranque. La tensión que va a seguir alimentando al IC es la de relevo, que es generada por acción del bobinado auxiliar, el MOSFET, y pasa a través de BD822, viniendo por VCC, alimentando el transistor, el cual es habilitado al instante de conectarlo a la línea por esta resistencia. Este circuito también, como ven aquí, tiene un seno, lo que forma el conjunto de estos dos componentes, forman un regulador. El seno es de 16 volts, entonces el regulador lo que hace que sea un regulador de 16 volts. Tenemos una pérdida aquí de 0,7, bueno, alrededor, no lo voy a complicar mucho con cuentas, alrededor de 16 volts, entonces será la tensión de alimentación en el funcionamiento de este integrado. Cuando el TV esté funcionando correctamente, entonces aquí tenemos que tener alrededor de 16 volts. Vuelvo a explicar, se inicia la patada de arranque por intermedio de R812, R810, R806, al conectar el TV a la línea. Para que lo vean mejor, se conecta el TV a la línea, por este bobinadito pasa, se rectifica con el diodo, y aquí vamos a tener un pulso de alrededor de 18 volts, que ya es suficiente para que el IC largue las primeras ráfagas que hacen que el MOSFET, a través del bobinado auxiliar de este transformador, nos genere la tensión auxiliar, la tensión de relevo. Aquí vamos a marcar los componentes en cuestión. Tensión de relevo para que el IC entre en funcionamiento normal. Marcamos un poco los componentes que están relacionados con la tensión de relevo. Bueno,
ahí quedó claro, explicado, cómo este integrado, primeramente por acción de la tensión de línea, arranca, y luego, por sí solo, ya con su excitación, el MOSFET y el transformador, se alimenta con una tensión de relevo. Entonces el TV estaría funcionando. Esto no es todo. También tenemos un pin aquí llamado OPP. Este pin o terminal, por intermedio de su circuito adjunto, toma parte de la tensión. Aquí ven VCC1, VCC1 se encuentra aquí. Entonces, este pin lo que regula es la potencia del integrado, por sobreconsumo en lo que es la tensión de relevo y sobreconsumo en tensiones de línea. Si existiera alguno de esos dos sobreconsumo, el integrado entra en protección. Aquí tenemos el pin 4, terminal 4, que como ven, por intermedio de esta resistencia, estaría sensando la corriente de lo que es la fuente. Como dijimos en la parte teórica, ahora vamos a realizar una prueba aquí sobre la placa, en la fuente, en la parte del primario. La prueba que vamos a realizar consiste en lo siguiente. Vamos a quitar el MOSFET de potencia. Nosotros, para ahorrar tiempo, ya lo sacamos. Aquí está el MOSFET de potencia. Y vamos a colocar puntos de prueba en el gate, donde va a venir la excitación por parte del integrado. En el surtidor, entre gate y surtidor, vamos a colocar dos puntos de prueba donde va a ir colgado el osciloscopio. Ahí vamos a ver la excitación que viene del integrado. En el pin de VCC, como dijimos, que tiene que haber 18 volt, que se lo da en realidad el arranque, como habíamos explicado en la parte teórica. En el arranque se genera 18 volt, bueno, nosotros lo vamos a poner de manera externa. Y el punto de masa, entre masa y el pin de VCC vamos a colocar 18 volt. Aquí se ve una resistencia de 10K con una llave. Esto es nada más que para cuando terminamos de realizar pruebas, cuando lo conectamos a la línea, accionamos la llave y el capacitor se descargará por intermedio de la resistencia de 10K para trabajar de manera segura, ya que los capacitores quedan cargados y podemos tener accidentes luego de la reparación. Recuerden, terminamos la reparación, ya lo desenchufamos de la línea y recién ahí accionamos la llave para que se descargue. Luego se puede sacar la resistencia. Ya tenemos el punto de prueba aquí para la fuente, negativo, y punto de VCC, donde pondremos 18 volt. Al ponerlo 18 volt, saldrá la ráfaga de excitación hacia el MOSFET y lo podremos ver en el osciloscopio. Esto no es todo, ya que sacamos el MOSFET de potencia, entonces no transferimos tensión hacia el secundario. Al no transferir tensión hacia el secundario, recuerden, no va a estar funcionando el control de la fuente, que era el que sensaba la tensión en el secundario y por intermedio del autoacoplador mandaba la información hacia el integrado. Eso lo vamos a reemplazar en este caso por una R de 4K7. Digo en este caso, ya que hay otros televisores que tendremos que poner otro valor de resistencia. Pero en este caso, con 4K7, el IC quedará engañado pensando que el octo está transfiriendo la información desde el secundario. Dicho todo esto, procedemos a realizar la prueba, a ver si todo lo que decimos se da de esta manera. Nosotros ya tenemos dispuestos los puntos de prueba en lo que es la placa de fuente, en los lugares donde dijimos tensión de VCC, masa de la fuente, la R de 4K7 ya está puesta, está puesto el pin entre surtidor y compuerta, el drenaje lo dejamos libre ya que sacamos el transistor, y la prueba que vamos a hacer ahora es simplemente ver la excitación que viene
al llegar los 18 volts. Que si estuviera el MOSFET, se pondría en funcionamiento y transferiría la tensión para el otro lado. Pero para hacer una prueba segura, nosotros probamos con esa sola prueba, estaríamos probando todos estos componentes y sabemos que están funcionando correctamente. Es muy importante, ya que con una sola prueba determinamos que todos estos componentes están funcionando de manera correcta. En realidad, desde aquí hasta aquí. Para probar estos componentes de aquí, habría que enchufarlo a la red y saber que el integrado le llega a los 18 volts. Luego, en la siguiente prueba, siguiente video, probaremos la etapa de control también por separado. Vamos a realizar la prueba del primario, como le dijimos, con fuente externa y ver oscilación aquí en el gate del MOSFET, que en este caso no va a estar colocado. Comenzamos la prueba. 9, no pasa nada. 10, no pasa nada. 12, no pasa nada. 14, no pasa nada. 17 y el integrado comenzó a funcionar. Como ven ahí, ya tenemos la excitación. Ahí se ve. Ya está la excitación. Esto quiere decir que el integrado está funcionando correctamente. En el datasheet del integrado especifica que, como habíamos mencionado anteriormente, el integrado necesita la patada inicial de 18 volts. Como ven, exactamente a los 18 volts el integrado arranca. No está colocado el MOSFET, por eso no tenemos peligro en la fuente de correr ningún tipo de accidente. Tampoco estamos enchufados a la línea, solamente con una fuente agregando 18 volts de manera externa. Tenemos engañado el octo, entonces no necesitamos que esté funcionando la parte secundaria. Hasta aquí vamos bien. El datasheet del integrado también dice que este integrado puede bajar hasta los 8 volts. 16 volts va a ser la tensión que vamos a tener nosotros. Ya recuerden que le dijimos que aquí hay un regulador de tensión que mantiene la tensión de BCC en 18 volts. En 16 volts, perdón. Esto se da, tenemos la excitación y hay 16 volts. Vamos a ver lo que dice el datasheet. Ven que va bajando, pero se mantiene. Vamos hasta los 8. Y a los 8 dice el datasheet que el integrado tendría que cortar. Muy bien. Esto también se dio. Entonces tenemos un integrado que está funcionando correctamente. Volvemos a darle la patada de arranque. Ven que si no arranca, tampoco da la excitación. Si no arranca, no tiene la patada de los 18 a los 16. La de los 16 que dijimos que es la tensión que va a funcionar, tampoco le sirve para excitar. ¿Ven? Esto es muy importante. Por eso lo importante de la patada inicial que decíamos de arranque, que va a ser un pulso de 18 volts. Porque es lo necesario para que el integrado arranque. Ahí arrancó. ¿Se dan cuenta? Lo importante de saber la parte teórica. El integrado arranca con 18 volts, pero después solamente va a funcionar a 16. Es la tensión que tenemos aquí. En funcionamiento va a estar a 16 porque acá tenemos un regulador de 16, pero no arranca con 16. Eso ya quedó claro. Bueno, aquí hemos realizado una prueba. Bueno, vamos a hacer la prueba en alterna del oscilador, ya que ya hicimos la prueba con continua solamente, aplicando 18 volts en su entrada de BCC, fijando la R de 4K7 y viendo la excitación hacia el MOSFET. Con eso probábamos que el integrado estaba funcionando bien, el MOSFET está retirado de la placa, como ya sabemos,
Vemos aquí, está retirado de la placa. Estos son los puntos de prueba, el osciloscopio, la fuente, la R4K7, con el MOSFET retirado de la placa, la R4K7 para simular la acción del opto. Recuerden que el opto funciona en conjunto con el control de la fuente. Aquí en la parte secundaria, el TL431, llegamos a 12 volts a la salida, encendía el LED y la fuente regulaba en función del consumo del secundario. La prueba anterior que realizamos fue solamente aplicando tensión continua a 18 volts, aquí, que es el arranque, probábamos que bajaba a 16 y que no chocortaba. Eso está en el otro video. La prueba que vamos a hacer ahora, si se quiere, es más completa, en cuanto a que vamos a enchufar el TV a la línea y vamos a probar la totalidad de los componentes, aquí, hasta aquí. Recuerden que el MOSFET no está colocado. Vamos a enchufar el TV a la línea. Vamos a obtener la patada de arranque, como dijimos en la parte teórica. Si no tengo la tensión de relevo, el integrado va a trabajar en modo salva. Van a ver que arranca y corta, arranca y corta. Eso es porque va a faltar la tensión de relevo, pero vamos a ver en la prueba cómo solucionamos ese tema. Entonces, enchufamos el TV a la línea, el TV va a arrancar y va a cortar. La R407 sigue colocada, simulando el opto, porque ya sabemos que no está puesto el MOSFET y no está transfiriendo tensión al secundario. Vamos a comenzar con la prueba. Como ven, el integrado arranca y corta. Arranca y corta, arranca y corta. Colocamos el tester en la pata de BCC. Notamos que el tester también fluctúa. Eso es lo que se van a encontrar ustedes si tienen algún inconveniente en el secundario, porque no estaríamos monitoreando la salida con el opto. Alguna falla en el secundario, se pueden encontrar esta falla. Que no tengo tensión de relevo. Entonces, ¿cómo hacemos para probar la etapa completa? Lo que vamos a hacer es, en esta parte de aquí, donde dijimos que se genera la tensión de relevo por el bobinado auxiliar y alimenta el colector, vamos a aplicar 18 volts, pero lo vamos a aplicar aquí en el colector. Si funciona, si el integrado se estabiliza, ¿qué vamos a haber probado con esta prueba? Que entró la tensión de línea, que estuvo la patada de arranque, que es la que está haciendo en este momento acción sobre el integrado, y que también funciona el regulador Zener de 16 volts, que hace que la tensión de BCC que vamos a colocar aquí se transfiera hacia el integrado. Vamos a colocar la tensión en este punto. Como ven, el integrado funciona perfectamente. Y logramos que se estabilice con colocar tensión en este punto. Eso significa que todos estos componentes que están aquí funcionan correctamente. Vamos a medir la tensión ahora en el pin de BCC. Como ven, es una tensión de alrededor de los 16 volts. ¿Por qué? Porque aquí hay un regulador de 16 volts. Significa que si yo me paso un poquito, tendría que seguir en 16 volts. 17, 18, y la tensión se mantiene alrededor de 18 volts. Dijimos que había una pérdida, por eso es que es 15. Hay una pérdida aquí, 0,7 del diodo, lo que pierde con el transistor, por eso es que tengo 15-23 alrededor de 16 volts. Sacamos la tensión de relevo y otra vez la misma situación. Por eso lo importante de saber la parte teórica que se explicó en el primer video, pueden ir al primer video, donde se explica qué es cada tensión y cuál es su función. Estabilizamos el integrado con la tensión de relevo nuevamente. Y para terminar explicamos, este es el último video de la serie, vamos a explicar
un agregado que vemos aquí, la tensión SW. La prueba anterior se realizó con éxito. La tensión SW es la que sirve, esto viene de la placa main, una vez que uno acciona la tecla Power y acciona esta tensión SW, es la encargada de encender el backlight. El backlight está en reposo con sus 60 volts, apretamos la tecla de Power y lo que enciende es el backlight con esta tecla que se llama switch. Esta tensión que se llama switch es el B león, que en otros televisores figura como B león. Bueno, de esta manera probamos completamente el primario en esta serie de 3 videos, 4 videos con explicación teórica. Se probó el primario, se probó el secundario totalmente por separado, etapa por etapa y de una manera segura. El MOSFET que retiramos, si hay dudas de su funcionamiento, se mide afuera de la placa. Eso también lo estaremos dando en otros videos posteriores. Cómo medir un MOSFET afuera de la placa.